Bienvenidos, bienvenidos al seminario El arte de crear impacto. Antes de comenzar el seminario, quiero volver a mencionar quiénes fueron los ganadores del concurso de historia corta de 2022. Aquí tengo la lista. Vamos a empezar de atrás para arriba. En realidad, todos tienen mucho crédito y realmente agradezco y me encanta que ellos hayan ganado y que tengamos tres países ahora ganadores: España, México y Argentina. Entonces, el cuarto lugar lo obtuvo Jim Cohen con su historia ¿Qué sentido tiene vivir? Luego tenemos de México el tercer lugar con la historia Siempre estás de Oriana Cordero. En segundo lugar tenemos la obra de Vivian Tirión García con su obra Ventanas de mi vida. Y en primer lugar de Argentina, Laura González con su obra Una vida como terrícola. Realmente les van a encantar. Tenemos de obra sorpresa o de obra de autor invitado a Fede Obrador con su obra Fantasmas. Todas las obras vale la pena leerlas, los van a envolver y espero que sean mucho de su agrado. El libro estará terminado y ya publicado por ahí de un mes, de ahora a un mes aproximadamente, que ya les diremos, y podrán adquirirlo, leerlo, disfrutarlo. También se abre la convocatoria para Pulpa 2023 y ya mandaremos las bases para que ustedes se inscriban o para que ustedes manden sus obras. Bien, yo creo que estamos listos. Nos acompaña Araceli García, editora, poetisa, escritora. Araceli, ¿quieres decir algunas palabras? Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con José Antonio Arjonilla en este seminario que espero que les agrade y que les ayude mucho. Gracias, Toño. A ti, Arita, a ti por acompañarnos. Bien, entonces aquí tengo mis notas. Permítame un segundo para colocarlas y poderlas leer al mismo tiempo que hacemos deme un segundo, ¿ok? Bien, voy a empezar con estas notas. Denme un segundito. Esto no es. Bien. Bien, es la lección acerca del tiempo. Vamos a hablar acerca del tiempo. Y probablemente nos acompañe un poquito más adelante Leobardo, ya veremos. No sé si le va a dar tiempo a él, ahora sí que hablando del tiempo. Bien, el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es importante, así como vimos en un principio eh, eh, que los elementos básicos incluían tiempo, lugar. En este caso vamos a hablar un poco del tiempo y no vamos a abarcar todo el tema del tiempo en esta ocasión, ya que hay mucho más que hablar acerca de esto y cómo colocar el tiempo de la historia. Tiene diferentes formas, ¿sí? Bien. Es interesante entrar en más detalle en relación con el manejo del tiempo y vamos a mencionar dos formas básicas. Uno, la línea natural del tiempo. ¿A qué nos referimos con la línea natural? Podríamos presentar una narrativa que sigue el curso natural del tiempo, o sea, hoy pasa una cosa y mañana empieza a pasar otra, o en el transcurso de un día, ahorita está ocurriendo algo, ahorita en la mañana y un poquito más adelante ocurre otra cosa y se va describiendo, se va narrando qué es lo que está ocurriendo. Si el autor presenta los obstáculos, los nudos de una manera continua, bueno, y lo hace de manera adecuada, la intriga, o sea, la curiosidad estarán presentes y el lector no se pierde, continúa, sigue interesado. El problema con la línea natural del tiempo es cuando el escritor, en lugar de narrar y colocar pequeños nudos dentro de esa narrativa, lo hace de manera, como yo le llamo, periodística, en donde pasó esto y el señor se murió y entonces al día siguiente
lo fueron a enterrar. O sea, realmente no me jala. Para que me jale algo, necesita tener esos puntos que jalan el interés, que jalan la curiosidad al lector dentro de esta línea natural del tiempo, esta línea de seguir narrando los hechos de una historia. Esa sería lo que llamamos la línea natural del tiempo, el punto 1 de las formas básicas. El 2 sería la línea combinada. En este se narra de forma natural los sucesos de los personajes, intercalando tiempos pasados de los personajes. O sea, estamos en un tiempo específico que se fijó por el autor, X. O sea, estamos hablando, por ejemplo, esto ocurrió en 1980, en verano, y estaba pasando bla, 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 bla. Y entonces entra un personaje y se describe o se narra o se da diálogo o pensamientos de ese personaje, y ahí se puede intercalar dentro de esa línea natural del tiempo, de esa historia, un tiempo pasado de un personaje. O sea, nos vamos a lo que le ocurrió a uno de los personajes. ¿Sí? Una vez más nos referiremos a esto como el modelo Sheldon, al ejemplo que yo voy a dar en este momento. Disculpen que me guste tanto este autor, pero realmente es un autor extraordinario en su intriga. Bien, una vez establecido el tiempo general de la obra, lo cual usualmente se hace en los primeros capítulos, es el momento entonces de establecer los tiempos de los personajes individualmente. Veamos cómo nuestro autor en cuestión combina la intriga generada en un personaje con su pasado y el futuro por venir. Vuelvo a tomar la novela Las arenas del tiempo y los ubico a ustedes un poquito para leer un poco de Sheldon sobre el tiempo que está ocurriendo en esta narrativa. Ocurre dentro de un convento estricto de silencio en el año 1976. Bien, y ahora sí me voy a la lectura de el pequeño pasaje que elegí para esto. Bien, en la celda contigua, el sonido de la campana atravesó los corredores de los sueños de la hermana Graciela y se mezcló con el lúbrico crujido de los resortes de una cama. El moro avanzaba hacia ella. Permítanme un segundo, ¿saben qué? Voy a compartir esta imagen para que ustedes puedan leerlo al mismo tiempo que yo lo hago. ¿Sí? Entonces déjenme compartir esta imagen. Denme un segundito, compartir. Y lo vamos a hacer con esto. Bien, espero que lo puedan ver. ¿Lo pueden ver? Creo que sí, ¿verdad? Araceli, ¿lo pueden ver? No te oigo, Araceli. Sí, sí lo podemos ver, Toño. Ok, magnífico. Entonces dice, vuelvo a leer, disculpen. En la celda contigua, el sonido de la cama atravesó los corredores de los sueños de la hermana Graciela y se mezcló con el lúbrico crujido de los resortes de una cama. El moro avanzaba hacia ella, desnudo, con su virilidad tumescente en sus manos extendidas para aferrarla. La hermana Graciela abrió los ojos, instantáneamente despierta, el corazón latiendo con frenesí. Miró alrededor, aterrada, pero se hallaba sola en su minúscula celda y el único sonido era el tranquilizador tañido de la campana. La hermana Graciela se arrodilló a un lado de su catre. Jesús, gracias por liberarme del pasado. Bien, esto es de Sheldon, de esa novela. Sheldon lanzó el anzuelo con el misterio del pasado de la monja Graciela, el cual no se revela de inmediato, sino en los capítulos posteriores. El lector deberá pensar en ¿por qué? ¿Acaso fue violada por el moro? ¿Cuál es su pasado sexual?
es solo producto de su imaginación, el lector tendrá que leer varias páginas para saber un poco más del pasado de Graciela. Bien, mucho después, páginas después, nos topamos con que el escritor elaboró una trama diciéndonos sobre la belleza de Graciela, describiéndola muy atractiva y nos sitúa en una escena de una eminente violación. Si nos quitas ya tu lección. Ya nada más dio este pedacito. Es que realmente no se ve. Tú la estás leyendo, pero queda intacta aquí. No leemos lo que estás diciendo. No se está viendo. Ok. Vamos a dejar de compartir. Ok. Bien, entonces leo la parte final de esto. O sea, Sheldon ya nos dio la belleza de Graciela, etcétera. Y tiempo después dice, luchaba con fiereza para tratar de librarse de Carrillo, intentando levantarse. ¡Maldita seas!, gritó él. Le golpeó la cara con el puño y Graciela cayó hacia atrás, aturdida y mareada. Se encontró girando hacia atrás en el tiempo, hacia atrás, hacia atrás. Ahí deja puntos suspensivos Sheldon. ¿Por qué? Porque lo va a abordar después. En el siguiente capítulo no sigue con esta secuencia, los deja en misterio y va a abordar este tema tiempo después, páginas después. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con el seminario. Déjenme ver aquí en la nota donde me quedé. ¿Sí? Oh, ya tenemos aquí a Leobardo con nosotros. Bienvenido, Leobardo. Qué Hola, bueno buenas. que nos acompañas hoy. Buenas, aquí estoy. Magnífico, magnífico. En un momento más les doy la palabra a los dos, a Araceli y a Leobardo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bien, en este final de este es el final de un capítulo. Él termina que Graciela se encontró girando hacia atrás en el tiempo, hacia atrás, hacia atrás. Misterio, intriga. ¿Y qué nos depara el siguiente capítulo? Sheldon inicia con detallar y tiempo, lugar, muchos años antes, España, 1947, y nos presenta todo un capítulo detallado de la vida de Graciela, desde su infancia hasta sus 14 años y su encuentro con el Moro. Para sorpresa del lector, Sheldon da un giro a la historia con el personaje en cuestión, el Moro. Y Sheldon, donde te encuentres, permíteme destruir el extraordinario misterio de tu obra, ya que es por fines didácticos, te lo prometo. Y aquí voy con el párrafo. Pequeño párrafo del capítulo en cuestión acerca de Graciela. Tiempo, Graciela a los 14 años. Lugar, casa de Graciela, de solo una habitación en donde había una cama, la de su madre, que la separaba con una cortina de la sala donde la joven dormía. Su madre, en este caso, era pareja del Moro. Su madre ha salido y ella, como todos los domingos, está a punto de arreglarse para ir a la iglesia. Su madre era ferviente amante del Moro, ¿sí? Y el Moro de tiempo acá vivía con ellos. Bien, y ahora sí los dejo con Sheldon. Vamos a leer este pedacito y después entramos a la discusión. Bien, así empieza Sheldon. Una mañana de domingo, Graciela se levantó temprano para prepararse para ir a la iglesia. La madre se había ido un rato antes para entregar unos vestidos. Mientras Graciela se quitaba el camisón, la cortina se corrió hacia un costado y apareció el Moro. Estaba desnudo. ¿Dónde está tu mamá, linda? Salió temprano, tenía que hacer unas entregas. El Moro estudiaba el cuerpo desnudo de Graciela. Realmente eres una belleza, le dijo suavemente. Graciela sintió que se ruborizaba. Sabía lo que debía hacer. Debía cubrir su desnudez, ponerse una pollera y una blusa e irse.
En cambio, se quedó allí, incapaz de moverse. Veía que la virilidad de él comenzaba a hincharse y crecer ante sus ojos. Oía las voces que resonaban en sus oídos. Más rápido, más fuerte. Se sintió desfallecer. El moro dijo con aspereza: eres una niña, ponte la ropa y sal de aquí. Y Graciela se movió hacia él, se puso de puntas de pie, le rodeó la cintura con sus brazos y sintió una dureza de macho contra el cuerpo. El dolor que experimentó a continuación no se parecía en nada de lo que Graciela había conocido hasta ese momento. Era agudísimo, insoportable, era maravilloso, regocijante, hermoso. Y Sheldon continúa con este giro que nos depara nuevos nudos. Muchos lectores pudieron pensar que el moro la había violado, pero ese giro inesperado nos dice lo contrario. Entonces nos planteamos la pregunta que todavía está en el aire: ¿por qué Graciela se metió de monja? Bien, vamos hasta aquí. Vamos a dar una pequeña pausa para darles permiso a hablar a Araceli y a Leobardo. Creo que Leobardo tenía algo que mencionar respecto al manejo del tiempo, que en este caso nada más estamos mencionando dos aspectos del tiempo. Bien, el tiempo lineal y el tiempo combinado con el lineal. Leobardo, te damos la palabra. Gracias. Hola, Araceli. Hola, Toño. Buenos días. Está bien. Y yo... Hola, buenos días, Leo. Hola. Una de las cosas importantes aquí es que estamos hablando del tiempo explícito. Aquí me dice Toño también que no se va a hablar de todos los diferentes tiempos que hay en una novela. Hay cosas que es importante que sepamos. En el cine, esa es la cosa, hay tiempos también que son escenas, secuencias, a veces son lineales, a veces no. Sin embargo, la literatura y el cine tienen cosas paralelas, pero no iguales. En el cine conocemos a la gente por lo que hace y por lo que dice, ¿sí? El cine puro tal cual es que vemos a la gente caminando, sentados o hablando o haciendo algo, ¿sí? El cine es acción. Prácticamente tenemos puro tiempo explícito. El tiempo implícito, el explícito es el externo. De la hora y media que pasa la película, tenemos un tiempo en donde es el tiempo presente, al igual que en la literatura tenemos un tiempo presente y de ahí nos vamos para atrás y para adelante. Ese es el tiempo combinado del que habla Toño. Hacia adelante es un flash forward, se llamaba en cine, y hacia atrás se llama flashback. Entonces hay momentos en el que el tiempo es para adelante y para atrás, pero importantísimo. El tiempo en la novela, en la literatura, es distinto porque conocemos al personaje no solamente por lo que hace y por lo que interactúa y dice con otras personas, sino por lo que piensa. Ahí entra el tiempo implícito, el tiempo interno del personaje. Podemos pasar hojas y hojas y hojas y hojas y seguimos en un segundo del tiempo del personaje, cosa que es muy importante aclarar porque tenemos muchos tipos de tiempo en una novela. Tenemos el tiempo explícito, tenemos el flash forward, el flashback, y nos metemos en la cabeza de cada personaje cada que hablamos de tiempo implícito, es el tiempo interno de cada personaje. Entonces, tan importante es el tiempo explícito como el implícito. Eso ya será, supongo que lo abordará, bueno, seguramente lo abordará Toño en otra lección, pero es importante mencionarlo porque el tiempo que está ejemplificando aquí Toño es el tiempo que corre. O sea, tú puedes agarrar y decir, ok, estamos en Estados Unidos 1955, ¿sí? Y de ahí
se va un flashback a 1940 y tantos a España, y de ahí se va otra vez al tiempo presente. Tenemos que establecer el tiempo presente en la novela, y de ahí podemos irnos a un lado y a otro. Hay novelas que son complicadísimas en cuestiones de tiempos. Están Rayuel, están muchas de literatura, está la que maneja, o sea, lo que maneja el realismo mágico, que no sabemos en qué tiempo estamos realmente. Sin embargo, dramáticamente la obra tiene un transcurso que nos permite ir conociendo todo el desempeño, el desarrollo de la dramático de la obra, aunque saltemos de un tiempo a otro. Hay gentes que son magos para hacer eso. Por ejemplo, en películas hay cosas que dices tú, caray, o sea, el tiempo implícito y el explícito son manejados de una manera, o sea, de genios, por ejemplo. Podría mencionar un par de películas, pero bueno. Y en literatura esto debe de ser muy claro porque ahí no tenemos nada visual, no tenemos la ayuda visual. Entonces tenemos que ser muy claros en qué tiempo estamos y qué es lo que estamos narrando. Tiempo explícito, el tiempo que corre, y el tiempo implícito, el tiempo interno de cada personaje. El tiempo explícito es uno, corre lineal, son tic, tac, segundo tras segundo, horas. El tiempo implícito corre dependiendo del personaje, ¿sí? Como les decía, Toño tiene un ejemplo de eso. En su novela El Engaño, hay una parte donde una pareja se junta y pasa una eternidad y no pasa en el tiempo explícito más que un segundo. Eso me lo explicó, él le dijo, oye, esto aquí, y dije, Leobardo, te está dando la lección, Toño, de algo que se supone que tú sabes, y dije, claro, el tiempo interno es distinto al tiempo externo. Ok, eso es lo que yo quería aclarar. Gracias, Toño. Gracias por su atención, Araceli. Excelente explicación, Leobardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que estás en un tratamiento médico y te deseamos que te recuperes lo más rápido posible. Gracias. ¿Okay? El aparatejo y todo el oxígeno. Sí. No me respiro esto, empiezo a decir puras visiones. Magnífico. Déjame leer un poco más de lo que tenía anotado en las notas y le voy a dar la palabra después de esto a Araceli, ¿eh? Dame un segundito, vamos a leer un poquito más, ¿sí? Vuelvo a leer esto, a lo mejor ya mencioné algo de ello, pero no importa, no les hace daño, ¿sí? Sí. Elegí la novela Las arenas del tiempo porque en esta novela Sheldon repite el patrón con diversos personajes, diciéndonos de una manera sencilla, aquí están las oleadas de aspectos que nos hacen volver atrás en el tiempo. Él toma a otra de las monjas y nos hace vivir sus pensamientos y sus deseos ocultos referentes al poder, y después de narrar muchas hojas dando detalles de ella, llega a un punto donde el misterio de su condición tiene que ser revelado. Entonces abre otro capítulo en donde regresa en el tiempo varios años para hablarnos de ella. El capítulo inicia dando la fecha y lugar, por ejemplo, 8 años antes. Bien, en resumen, uno de los métodos Sheldon de manipular el tiempo tiene que ver con presentar un enigma o elemento de intriga al personaje, una pequeña pista de lo que le ocurre en su mente o lo que siente, las emociones. El elemento generador de intriga se puede presentar como un pensamiento del personaje y este solo pone a la luz algo de su preocupación, su apuro, su anhelo, el deseo del personaje, algo de esto. Más adelante, siguiendo con la narrativa, Sheldon nos ubicará en tiempo atrás, describiendo lo que le sucedió al personaje, lo que le llevó a esa situación actual causante de esta preocupación, de ese apuro o de ese deseo por el que el personaje atraviesa. Esto se debe hacer, y aquí vamos al énfasis de la lección, esta combinación del tiempo lineal y el tiempo pasado o el futuro como mencionaba Leobardo, o interno, debe ser hecho con mucho cuidado, con mucha armonía, llamémosle. Si se hace de manera periodística, no va a servir. Si yo digo, hoy mataron a 5 personas aquí afuera de mi casa,
y luego digo, fueron acribillados por el comando X. Ok, estoy narrando de forma periodística, no estoy jalando el interés, no estoy jalando, usando la intriga para nada. Tiene que ser armónico, o sea, salgo y veo que hay un grupo de gente asesinada. Y entonces ahí tengo que meter las emociones y de esas emociones o de esas preocupaciones tiene que jalar hacia otro tiempo. Esto tiene que ser hecho con armonía, ¿sí? Nada más para cerrar el punto. Bien. En ocasiones, el tomar un aspecto pasado de un personaje tiene que ser tan extenso como un capítulo entero, siempre y cuando el pasaje completo dé fuerza a la trama. Y también podemos mencionar que así como se va narrando la historia, sería la trama, la urdimbre sería regresar dándonos nudos en esta historia, la trama y la urdimbre, ¿sí? Yo con eso quisiera terminar la exposición principal, ¿sí? Y obviamente mencionar que es recomendable saber y utilizar y combinar los tiempos con lo que hablamos en el seminario anterior, los elementos de intriga. Y para dar un ejemplo adicional a esto, tenemos a mi poetisa querida, Araceli García, que nos va a hablar de esto. Te damos la palabra. Gracias, Toño. Bueno, yo lo que quiero decir al respecto es que, bueno, el tiempo, yo siempre he dicho que el escritor es como un dios. Puede hacer en su universo lo que le plazca. Y en este caso el tiempo lo puede mover de la forma que él quiera, ¿no? Y llevarnos a diferentes escenas o a diferentes hechos. Lo crucial es llevar el hilo conductor de la historia y no perder ningún lapso de tiempo manteniendo al lector orientado. Eso es muy importante, porque si el lector se pierde qué pasó aquí, pues ya no hay ese impacto que queremos dar, ¿no? Ahora, como dice Leo, hay un tiempo lineal, hay un tiempo externo, pero también hay un tiempo subjetivo, que es cuando el personaje empieza a narrar o se convierte en el narrador de los hechos. Ya no es el narrador que lo está diciendo, sino se convierte el narrador, el personaje en el narrador de los hechos. Y esto nos lleva a un tiempo externo dentro del lineal. Esto sería, por ejemplo, yo podría darles un ejemplo de mi novela La batalla por la luz, donde pues uno de los personajes está con otros, son dos guerreros y están en un lugar, en una cueva, y bueno, están en el tiempo presente. Y uno de ellos empieza a narrar algo del pasado. Allí vamos a movernos. Les voy a leer un pedacito, es muy largo, pero pues nada más voy a leer un tramo. Dice, esta persona le pregunta al otro, bueno, dime, ¿quieres hablar de eso? Preguntó Clerton con su expresión melancólica. Dice, porque intuyo que estás algo triste, lo que te trae cada año a este lugar. Así es, no me gusta hablar mucho de ello, dijo Mudolas y se reacomodó en su lugar. Pero ahora que tenemos tiempo de sobra, te contaré algo que guardo hace ya algunas estaciones. Clinton se acomodó para escuchar lo que el guerrero le iba a narrar. Y aquí pues pasamos al tiempo subjetivo. Dice, yo tenía 14 años, ya era primavera cuando conocí a Keira. Ella vivía en el pueblo de Kena, al sueste de aquí, en las tierras de Mort. Era la hija menor de un campesino llamado Eon. Un día, cuando llegamos
por provisiones a la aldea. Keira apareció como una diosa caminando en el centro de la aldea. Llevaba un vestido color marrón que contrastaba con su piel de nieve, vanidosa y altiva. Caminaba con paso dulce y melodioso por el lugar. Posó en mí su mirada seductora como un puñal que atraviesa las entrañas. Y bueno, yo voy a leer nada más este pedacito, nada más para que vieran el cambio, ¿no? Del tiempo lineal al tiempo subjetivo. Eso es todo, Toño. Muchas gracias. Excelente, excelente. Gracias. Les recomiendo que lean la novela, que la compren, la pueden adquirir en Pulpa Publishing, aparte de muchas otras librerías. Y realmente no los va a decepcionar, les va a encantar. ¿Sí? Quiero agregar algo, quiero decirles que lo que mencionó Araceli es muy importante, no debes de excederte en el manejo de cambios de tiempo de una manera que el lector pierda de vista lo que ocurre. Si esto pasa, el lector va a dejar el libro, ha pasado muchas veces. Está leyendo algo y no, ya no le entendí qué pasó aquí, qué pasó allá, ay no, ya, lo dejo. Tiene que ser atrayente y tiene que ser interesante. Por ejemplo, lo que acaba de leer Araceli nos remonta a un punto que trataremos la semana entrante en relación a los clímax. La semana entrante vamos a hablar un poquito de las partes antes del clímax y llegando a los clímax. Es algo muy importante dentro del concepto de las novelas y los cuentos. Y en este caso, una de las cosas esenciales que muchos escritores grandes escritores mencionan es la emotividad. O sea, si tú realmente puedes transmitir las emociones del personaje y contagiar al lector, entonces estás logrando una atmósfera distinta, así es algo simplemente ocurrió esto y ocurrió aquello. No, no, no. ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, te llama, como el pasaje que acaba de leer Araceli, que te llama a seguir leyendo, te llama a saber el pasado, te llama a saber por qué. ¿Sí? Entonces, para concluir, tenemos dos tiempos básicos, obviamente hay más, y hablaremos más en los siguientes seminarios, pero el tiempo lineal, cuando vas narrando, y en el tiempo lineal tú puedes ser un excelente escritor y de manera lineal mantener el interés del lector. Claro que lo puedes hacer, siempre y cuando coloques esos pequeños puntos de intriga o nudos generadores de impacto dentro de esta serie lineal, dentro de esta narrativa. ¿Sí? Claro que si agregando combinas los otros tiempos, en este caso el tiempo combinado, vas a enriquecer la novela. Bien, yo creo que con esto se cierra básicamente todo lo que queríamos plantear en este seminario, el manejo del tiempo en sus elementos básicos. Seguiremos ahondando en el tema de el arte crear impacto es muy amplio y más adelante abordaremos nuevamente el tiempo, claro que sí, pero lo vamos a combinar con otros elementos. Entonces, la semana entrante hablaremos de los puntos generadores de la búsqueda del clímax, y los clímax. Y nada más para dejarlos con pequeña curiosidad. Así como toda una novela o todo un libro va a tener un gran clímax, existen todos esos pequeños clímax que deben ser creados y buscados por el lector. Y ese va a ser el tema de la semana entrante. Ahora sí, antes de despedirme, Araceli, ¿algo quieras agregar o comentar para nuestra audiencia? Bueno, solo que los invitamos a que se inscriban en José Antonio Arconilla. Ya es Pulpa Publishing. Perdón, sí. Es el canal de YouTube de Pulpa Publishing. A ver, dinos el mail, Toño. El mail, no, eso es un lío. Bueno, digo, para mandarme, sí,
Para mandarme a mí, ya sea que quieran inscribirse a tareas o preguntarme lo que quieran, es Antonio Arjonilla, o sea, es mi nombre y mi apellido, @hotmail.com. Ese es el más fácil porque tenemos emails de Pulpa Publishing, pero es contact@pulpapublishing.com, ahí también lo pueden hacer. Pero el canal de YouTube ya está abierto en nombre de Pulpa Publishing. Entonces, si lo buscan, Pulpa Publishing es su propio canal de YouTube, se pueden inscribir y serán avisados cada vez que vamos a dar un seminario, aparte de todas las demás entrevistas a autores que tenemos. Gracias, Araceli. Sí, bueno, que nos envíen los que se inscriban, hagan sus tareas para que podamos ver si estos seminarios les están sirviendo y nos den su opinión también. Es importante para nosotros saberla. Y bueno, los invitamos a que nos sigan por este canal. Cada sábado, José Antonio Arjonilla tiene algo muy interesante que enseñarnos. Y bueno, lo poquito que uno sabe también, se los compartiremos para que ustedes puedan evolucionar en su escritura. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Araceli. Leobardo, palabras para despedirnos. Pues te agradezco la invitación, Araceli, me da mucho gusto verte. Pues sí, inscríbanse, hagan sus tareas, aquí estaremos para revisarlas. Y bueno, pues quedamos y nos veremos aquí la semana que entra. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de todos nos despedimos. Nos vemos el siguiente sábado. Y felicidades a los ganadores del concurso de Pulpa 2021. Vuelvo a mencionar sus nombres. Laura González de Argentina, primer lugar. Vivian Tirión García, segundo lugar. Oriana Cordero, tercer lugar. Jean Cohen, cuarto lugar. Y autor invitado, Fede Obrador. Bueno, con esto nos despedimos.